Maite y los amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Julio Alfonso, espero que todos estén bien. En este canal Café con Idiomas aprendemos el idioma guaraní. Inicialmente he creado este canal para quien habla portugués, a los brasileños, para enseñarles a los brasileños el idioma guaraní, pero teniendo en cuenta varios países que tenemos alrededor, incluso Argentina, Bolivia, que son países donde era predominante o donde se habla todavía el guaraní, he decidido crear este proyecto de enseñar el guaraní en castellano. Y hoy vamos a ver qué debemos aprender en guaraní para empezar. Entonces vamos a ver sobre saludos y también sobre los pronombres personales. Entonces les invito a que queden hasta el final del video, pues vamos a aprender cosas muy importantes para el inicio del aprendizaje guaraní. Estamos aquí, digo yo, en nuestra pizarra digital, digamos así, y vamos a aprender Maitei Guaranime. Maitei significa saludo y Guaranime en guaraní. Guaranime, Maitei Guaranime, saludos en guaraní. En guaraní tenemos 7 formas de saludar. Las más usuales son Coe, Pujarebe, Asaye, Kaaru y Pujare. ¿Ok? Voy a corregir acá porque esto estaba en portugués y ahora lo voy a corregir. Muy bien, esto pronunciamos como coe, Pujarebe. Hay que tener en cuenta que la palabra, o sea, la letra Y se pronuncia con la garganta, Entonces debemos pronunciar enfáticamente Entonces decimos pujarebe, que quiere decir de mañana, o por la mañana, con quiere decir amanecer, y pujarebe por la mañana o mañana. Asaye sería la siesta que tenemos. Y kaaru sería tarde y pujaré noche. Bueno, vamos a empezar por los saludos en guaraní y vamos a ver las distintas formas de saludar que tenemos en guaraní. Primero tenemos en coe. Coe quiere decir mañana. Entonces, baeishapa necoe, baeishapa necoe quiere decir cómo amaneciste o cómo está tu amanecer o cómo amaneciste. Sería más esto. Sheko epona hande, Sheko epona hande sería la respuesta a quien estamos preguntando. Sería amanecí estupendo, amanecí muy bien. ¿Y tú? Este de sería tú, hande, tú. Sheko epona abei sería la respuesta. Amanecí bien también. Este she sería yo. Yo he amanecido bien. Pora viene de bien o bonito o bueno. Y abei quiere decir también. Ahora vamos a ver Pujarebe. Pujarebe sería mañana. Entonces, pan de Pujarebe, ¿cómo está tu mañana? O buenos días. Sería la forma de saludar formalmente. Buenos días. pan de Pujarebe. Curioso que en guaraní nuestros saludos no son apenas buenos días. Nosotros nos preocupamos con el día de la persona. ¿Cómo está su mañana? Ven cómo es la preocupación, cómo la lengua tiene así un cariño especial por sus hablantes, digamos. Y acá tenemos entonces, Baisha pan de Pujarebe quiere decir buenos días. Y la respuesta sería, She Pujarebe pora, hande, She Pujarebe pora, hande, She Pujarebe pora, abei, sería la respuesta. Buenos días, o amanecí, o mi mañana está óptima, está estupenda, está linda mi mañana, digamos. Y ahora tenemos asaye, que sería la siesta, pero en guaraní, por ejemplo, usamos el pujarebe asaye, reparen, unimos esto, que sería usado en torno a las 10, las 9:30, 10 hasta las 11 de la mañana, sería usada esta expresión, que sería pan de pujarebe asaye, pan de pujarebe asaye. Le estamos preguntando, ¿cómo está tu media mañana o tu siesta? No sé si siesta sería esto de la media mañana. Y la persona le va a responder, se asaye pora hande, she pujarebe asaye pora hande, she pujarebe asaye pora hande. Y la respuesta sería, she pujarebe asaye pora abei, she pujarebe asaye pora abei. En guaraní, la letra J pronunciamos Y. En otra clase ya veremos sobre el alfabeto guaraní.
Y ahí tenemos Kaaru. Kaaru significa tarde. Entonces, Ma'ishapan de Kaaru significa ¿cómo está tu tarde? O buenas tardes. Buena tarde o buenas tardes, como queráis. Shekaaru Ponahande, o sea, buenas tardes, estoy bien y tú. Reparen que cuando decimos Ma'ishapa le estamos preguntando buenas tardes, ¿cómo estás? Porque este Ma'ishapa estaríamos preguntando ¿cómo estás? Entonces, automáticamente la persona le va a decir Shekaru porahande, o sea, estoy buenas tardes, bien, gracias. Y usted sería más o menos esta la forma de respuesta. Y la persona respondería Shekaru pora abei, o sea, mi tarde está maravillosa. Ahora tenemos el asaye, el famoso asaye que es la siesta. Entonces la persona te llega y te pregunta, Ma'isha pan de karu asaye. Ma'isha pan de karu asaye sería, ¿cómo está tu siesta o buena siesta? En caso decimos buenos días, buenas tardes, buena siesta, podemos decir, no sé si se dice, pero digamos que sea así. Y en guaraní esto es usual. Ma'isha pan de karu asaye sería entonces, ¿cómo está tu siesta? Y shekaru asaye pora hande. Shekaru asaye pora abei sería la respuesta. La misma cosa, pujare, pujare. Reparen que pujare. Pujare, ma'isha pan de pujare sería ¿cómo está tu noche? O buenas noches, buenas noches. Y acá la persona le va a responder, she pujare pora hande, she pujare pora hande. Y la respuesta otra vez sería Shepujare Pona ABI. Shepujare Pona ABI. Y acá tenemos una forma que sería Kaaru Putun. ¿Qué sería Kaaru Putun? El entardecer, el atardecer, ¿verdad? En portugués se dice entardecer y en castellano atardecer. Solo para esclarecer. El atardecer entonces sería Kaaru Putun, o sea, el anochecer. Cuando está allí casi oscureciendo ya. Entonces, ¿cómo está tu tarde oscura? Le está preguntando. Sería esto la traducción. Bueno, entonces, Baisha de Karu Puitu sería ¿cómo está tu atardecer? Y la persona le va a responder, Shekaru Puitu Pona Hande. O sea, esta forma de saludo de buenas tardes sería cuando llegamos a la casa de alguien y ya está casi oscureciendo, todavía no es noche y es tarde, y entonces le saludamos de esta manera. Creo que está bien esclarecido. Si tenéis algunas dudas, podés mandar mensaje, tus comentarios acá en el video. Les pido disculpa porque mi castellano está un poco desgastado, visto que vivo en Brasil a más de 15 años y entonces no estoy más acostumbrado a hablar el castellano, sin contar que en Paraguay no hablábamos castellano, siempre hablábamos guaraní. Y para quien no me conoce todavía, yo soy paraguayo, vivo en Brasil a 15 años y en Paraguay hablamos más guaraní que castellano, ¿ok? Vamos a ver entonces los pronombres personales. Muy bien, acá tenemos los pronombres personales que son, y les voy a leer, she, pronunciamos así, el CH pronunciamos como she, como si fuera SH, she, que sería la primera persona del guaraní, que sería yo, yo. De, este N siempre es mudo, sería de, y entonces este de sería tú, la segunda persona del pronombre personal. Jae, jae. Eh, Reparen que el H tiene el sonido de J, entonces sería jae, jae, jae. Pero este ja sería como si fuera el H del inglés y no el J específicamente del castellano, porque en castellano decimos ja, ja, por ejemplo, Jorge. Y acá decimos ja, ja y no ja, ¿ok? Ja y no ja. Bueno, tenemos también ñande. Este ñande sería nosotros, pero el nosotros incluyente. ¿Cómo sería esto? Cuando, vamos a simplificar. Cuando estamos en un grupo, por ejemplo, estamos en una reunión y están los directores y los gerentes, digamos. Entonces, un grupo de directores se sientan en una mesa y un grupo de gerentes se sientan en otra mesa. Y bueno, de repente los directores quieren dar una palestra, entonces ellos se levantan y dicen, ñande, incluyendo a todos, incluso a los gerentes, eh, tenemos que hacer, nosotros tenemos que tomar una medida, por ejemplo, digamos así, debemos tomar una medida, entonces está usando el ñande, incluyendo a todos. Cuando va a decir, por ejemplo, oré, oré, o sea, nosotros los directores hemos tomado una medida, entonces se usa el oré. Es también un nosotros, pero
excluyente. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el ñandé sería nosotros y el ore nosotros también. Y ahora tenemos pe, que sería vosotros, pe, vosotros. Y jae cuera sería ellos o ellas. Y acá el jae sería él o ella, ¿ok? Bueno, vemos acá que jae se repite, que sería él con el plural. El cuera aquí sería representante del plural o se representa como plural, como si fuera la S que usamos en castellano, ¿ok? Y para que podamos conjugar, creo que es conjugar que se dice en castellano, para que podamos conjugar cualquier verbo. Por ejemplo, vamos a ver un verbo. Tengo el verbo, por ejemplo, lo que todos hacen. Voy a hacer acá un verbo, escribir un verbo que todos solemos hacer, que es caru. Bueno, caru significa comer o almorzar. Comer, digamos que comer. El verbo es esto. Para que pueda conjugarlo, yo tengo que usar partículas. Partículas. Entonces, para la primera persona tengo la letra A como partícula. Entonces sería she a más el verbo. She akaru, yo como o yo almuerzo. Y para la segunda persona tenemos la partícula re. Entonces sería de re y el verbo ya está conjugado. Tú comes o tú almuerzas. ¿Ok? Y acá tenemos para él, para la tercera persona, la partícula o, que sería jae o karu. Estamos diciendo que él está comiendo o está almorzando. Ñande, ya. Acá en este caso usaremos la partícula ya porque este verbo es oral. Tenemos también el verbo nasal y acá les voy a colocar cómo sería un verbo nasal en guaraní. Bueno, tenemos esto. Acá les voy a colocar. Ñe quiere decir hablar, ¿ok? Hablar. Bueno, entonces, si yo voy a conjugar este verbo que es en nasal, ¿por qué es nasal? Porque tiene la letra ñ, que es de la consonante nasal del guaraní. Vamos a aprender el abecedario guaraní. Y tenemos también esto sería un acento nasal acá. Bueno, por esto sería un verbo nasal. Entonces sería la misma cosa. She, añe, de, reñe, ja, oñe, Y cuando llegamos a ñandé, usaríamos el ña. Ñañe, y no yañe. ¿Por qué ña? Porque el verbo es nasal. Solo para explicarle, ¿ok? Bueno, y ahora tenemos ore, que es nosotros excluyente. Ore, rocaru, por ejemplo. Nosotros comemos. La misma forma, acá también nosotros comemos. Y ahí tenemos pe, que es vosotros, nosotros o nosotras, acá, ¿ok? Ahí tenemos pe quiere decir vosotros o vosotras. Vosotras coméis, pécaru, usamos la partícula p. Acá en caso usamos la partícula ro para ore. Y para jaecuera repetimos la partícula del jae, que es o, jaecuera, oñe, o caru. Y así finalizamos nuestra clase de hoy. Es la primera clase para quien habla castellano y quiere aprender el guaraní. Espero que os haya gustado y que sea de provecho para que conozcáis, para que aprendáis el guaraní y juntos así podemos crecer más y más. Les pido que si podéis compartir este video con más personas, si podéis compartir en vuestros grupos de WhatsApp o otros grupos de redes sociales y algo así, no sé cómo se dice en vuestros países, pero si podéis hacer esto para ayudar que el canal crezca más y más, les seré muy agradecido y siempre estaré produciendo temas como estos para que podamos aprender. Este es el primer video en castellano, pero habrá muchos y muchos y mucho más videos en castellano. Y si te interesa también aprender el portugués, tengo video de guaraní en portugués y de castellano en portugués. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.